Rocío Guijarro, de Venezuela, de CEDICE, amiga de la Fundación Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad. Y también vamos a tener la participación de Teresa Correa da Costa, senadora y ex ministra de Agricultura de Brasil, y Dionisio Gutiérrez, empresario de Guatemala, gran amigo también de la Fundación Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad. Así que los voy invitando a pasar. Sí, estoy en NTN 24. Sí, ahí estamos. Correcto, ahí nos vemos con Irania con frecuencia. Bueno, y además sigo tu fundación, está una chica Pues muchas gracias. Sí, correcto, así es. Sí, es cierto, claro, claro. De José María. Sí, de Jesús María. Sí. Además, sé que ayudaste mucho a María Teresa, mi amiga. ¿Cómo está? ¿Você fala português? Falo portunhol, falo No, você devagar. Despacito. Despacito. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi nombre es Rocío Guijarro, soy de una fundación en Venezuela, aliada de Fundación Libertad, que es Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, CEDICE Libertad. Y es un grato placer estar aquí compartiendo con este estupendo grupo que se ha creado, que es el Foro Democracia y Libertad, en el cual depositamos toda nuestra confianza para recuperar, con la ayuda de todos nosotros, estos valores fundamentales para nuestra región. Como decía Alberdi, para darle un poco de contexto a este panel, nuestra revolución abrazó la libertad económica porque ella es el manantial que la ciencia reconoce a la riqueza de las naciones. Y ese es el tema de este panel, que no es otro que libertad económica y fortalecimiento del sector privado, las claves para el desarrollo. Y vamos a tener unos panelistas que han apoyado y creado un marco jurídico para que esto sea posible a través de unos videos, como es el presidente José María Aznar, que durante su presidencia pues fortaleció la libre empresa de la iniciativa individual, y también al presidente de Costa Rica, expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón. Entonces, cuando quieran estudios, y tendremos aquí en físico a la doctora Teresa Correa da Costa, secretaria nacional y exministra de Agricultura de Brasil, un sector muy importante para el fortalecimiento de la libre empresa y del sector privado, y al empresario de Guatemala, amigo de todos nosotros, de la Fundación Internacional para la Libertad y de la Fundación Libertad y Democracia en Guatemala. Bienvenidos, y vamos a pasar entonces al mensaje del presidente José María Aznar. Ok, entonces empezamos aquí, y el presidente Calderón también después. Ok. Entonces, bueno, empezamos con ustedes porque hay algunos problemas técnicos para iniciar esto. Bueno, tanto la ministra viene del sector público y el doctor Dionisio del sector privado. ¿Cuáles son esas claves para el fortalecimiento de la libre empresa, la iniciativa individual para la democracia y las ideas de la libertad? Ahí tiene. Si usted quiere, sí, cómo no, pasa al estrado, adelante. Tienen 15 minutos cada uno para su exposición. Boa tarde a todos
Quero começar pedindo desculpas por não falar espanhol, mas vou falar devagar, despacito, para que possam me compreender. Falar da minha alegria de estar presente a esse fórum, dizer que liberdade e democracia é o que todos nós queremos para que os nossos países possam caminhar olhando para frente e, principalmente, no nosso desenvolvimento é importantíssimo. Quero cumprimentar aqui de maneira muito especial o presidente Pineda, ex-presidente Macri, presidente Duque, e em seus nomes cumprimentar todos do Instituto. Falar também da minha alegria de estar aqui junto com essa comitiva brasileira, com o nosso senador, meu colega, senador Sérgio Moro, do meu querido amigo, governador Ronaldo Caiado, que também já foi senador e que é um exemplo de brasileiro, senador Girão, que está aqui conosco, e a deputada Rosângela, que também faz parte da nossa comitiva. Prezados amigos, autoridades presentes, cidadãos comprometidos com o futuro da nossa América Latina, com a democracia e a liberdade. Hoje eu quero compartilhar com todos vocês algumas reflexões sobre o desenvolvimento econômico e as políticas públicas do Brasil. Estamos vivendo em tempos desafiadores, mas também repleto de oportunidades para moldar o Brasil mais próspero e justo para todos os brasileiros. Ao longo dos anos, temos debatido a importância do papel do Estado na economia, argumentando sobre a correção das chamadas falhas de mercado. No entanto, é fundamental que olhemos para as experiências práticas que tivemos em nosso país para avaliar o impacto de políticas públicas na nossa economia. Vou começar aqui destacando um período recente da nossa história, quando o governo optou por priorizar a liberdade econômica e o fortalecimento do setor privado como motores do desenvolvimento. Os resultados, apesar dos desafios que enfrentamos, foram notáveis. Primeiramente, é importante observar que, enquanto alguns argumentam que a intervenção estatal é necessária para corrigir as falhas do mercado, frequentemente esquecem das falhas do governo, que podem surgir. Exemplo disso incluem casos de corrupção e má alocação de recursos públicos em governos. Além disso, a atuação do Estado requer financiamento, seja por expansão monetária, são os impostos inflacionários, aumento da carga tributária, retirando recursos da sociedade no presente, ou aumento do endividamento, retirando recursos das gerações futuras. Agora vamos analisar alguns períodos específicos em nossas histórias recentes. No governo Fernando Henrique, com o fim do imposto inflacionário, houve no Brasil um aumento significativo de carga tributária. Durante os governos Lula e Dilma, quando a sociedade restringiu o aumento de impostos, o Estado se financiou por meio do aumento do endividamento e a redução da transparência nas estatísticas fiscais. O governo Temer iniciou reformas necessárias com o teto de gastos e reformas microeconômicas. No governo Bolsonaro, houve um aprofundamento dessas reformas fiscais e estruturais microeconômicas para melhorar o ambiente do investimento privado. É importante lembrar que o governo Bolsonaro enfrentou desafios significativos, incluindo crises econômicas globais, ambientais e políticas, mas sempre manteve um rumo claro em relação às prioridades da política econômica.
Em relação à responsabilidade fiscal, o governo ficou no controle das despesas, venda de ativos públicos por meio de privatizações e entregou um percentual de despesa primária inferior ao início do seu mandato, reduzindo previdência, pessoal e juros. Os resultados não podem ser ignorados. O PIB do Brasil cresceu além das expectativas do mercado, a inflação ficou abaixo das expectativas, as contas públicas se mostraram melhores que o esperado, a taxa da pobreza teve a maior redução da história e a taxa de desemprego caiu rapidamente. Eu, como ministra da Agricultura, participei desse bom momento em que viveu o Brasil. A agricultura brasileira se desenvolveu nesse período e a liberdade econômica foi fundamental para que tivéssemos políticas que pudéssemos deixar que o setor privado se desenvolvesse e caminhasse. Testemunhamos um expressivo movimento de abertura econômica, incluindo concessões e privatizações, focadas na eficiência econômica e no investimento privado. Recentemente, aprovamos uma agenda central do meu partido, onde nós queremos que os princípios sejam representados e sejam compromissos que guiarão nossas ações políticas. Isso não é apenas fruto do nosso partido, mas também reflete as aspirações de milhões de brasileiros que almejam um país mais igual, justo, próspero e íntegro. Em agenda, que inclui princípios como respeito à Constituição Federal, políticas fiscais equilibradas, investimentos em saúde e educação, que são fundamentais, a liberdade econômica, eficiência no gasto público, investimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentável, valorização do turismo, a cultura brasileira, proteção social e inclusão, inovação, flexibilidade laboral e uma política externa assertiva. Também destacamos valores como a liberdade religiosa, valorização da família e da vida, segurança pública, combate às drogas e a corrupção, que corrói os recursos do povo, principalmente dos vulneráveis. Estamos comprometidos em construir um Brasil melhor para todos, onde cada cidadão seja valorizado, onde a prosperidade seja compartilhada e onde nossas instituições funcionem de maneira eficaz e transparente. Juntos, podemos enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentam. Vamos trabalhar incansavelmente para construir um Brasil e uma América Latina cada vez mais forte. Mais forte, mais justa e próspera, para gerações presentes e futuras. Eu fiquei muito feliz de vir a esse fórum e poder ouvir o que os outros países pensam, os problemas que cada um tem e os problemas que são convergentes a todos nós. Nós ouvimos aqui sobre o narcotráfico, que hoje corrói as nossas sociedades, devagarinho, de maneira invisível, mas que estão presentes e que precisa ser combatido. Eu quero agradecer muito aqui o convite por poder participar desse fórum tão importante e reafirmo o nosso compromisso com que as causas do desenvolvimento econômico e a liberdade e a democracia sejam seguidas por todos nós. Muito obrigada a todos vocês. Gracias, doctora Teresa. Bueno, antes de pasar al doctor Dionisio, creo que ya tenemos Calderón. en línea entonces al expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón. Bueno, muchas gracias.
Un gusto poder desde aquí desearle muchísimos éxitos a la reunión y lamentando el que no haya podido asistir como hubiese querido, pero parto precisamente. ¿Está en Zoom o es un video? No, en Zoom, estamos aquí. Adelante, presidente. El tema de este panel es la libertad económica y el fortalecimiento del sector privado, las claves del desarrollo. Usted, como presidente de Costa Rica, ¿cómo contribuyó para que la libre empresa floreciera en Costa Rica? A propósito de eso, el martes pasado salió el índice de libertad económica en el mundo del Fraser Institute de Canadá, en el cual colaboramos varios de los institutos aquí presentes, y Costa Rica está de primer lugar en América Latina con el número 21. Una pena que se desplazó a Chile, que durante muchos años estuvo de primer lugar en este índice. Era lo que el presidente Piñera hablaba cuando intervino, que bueno, el asedio a la democracia, a los emprendedores, a los empresarios, contribuyen a que los países sean menos libres. Cuéntenos ustedes brevemente cómo usted ayudó a que floreciera Costa Rica y ahorita está entre los primeros lugares en el índice de libertad económica.
presidente Calderón de Costa Rica. Le agradecemos que haya podido tomar un espacio para participar aquí con nosotros y muy feliz cumpleaños por allá a sus hijos. Gracias. Gracias a usted. Ok, entonces vamos con Dionisio. Dionisio, ¿te vas a poner allá? Buenas tardes a todos. Ah, creo que está el presidente Aznar ahí. ¿Sí? ¿Sí o no? Buenas tardes. Sí, sí, estoy aquí. Ah, ¿cómo está, presidente Aznar? ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido a este segundo foro del Grupo Libertad y Democracia. Le habla Rocío Guijarro, estoy moderando el panel. Este panel tiene que ver mucho con la libertad económica y el fortalecimiento del sector privado como claves para el desarrollo. Todos conocemos aquí el excelente trabajo que usted hizo en la presidencia del Reino de España y nos gustaría, además, que coordinó ese trabajo en el cual pudimos participar varios de los que estamos aquí, que fue la Agenda para América Latina en ese momento, y nos gustaría conocer cuál cree usted en este momento, las perspectivas con la tecnología y todas las cosas que se le presentan a este siglo, las claves para el desarrollo mucho más allá de un marco jurídico acorde al libre mercado. Bienvenido.
comentario del presidente Aznar. Bueno, nos gustaría brevemente el tema de España en este momento, cómo se presenta a la situación allí, porque hemos hablado aquí también del tema político. Argentina dentro de pocos días va a tener una elección, en Venezuela también va a haber otra elección, etcétera. Y nos gustaría que usted nos comentara brevemente cómo está la situación en España, la situación política. Pues hemos vivido
Muchísimas gracias para todos. Bueno, Dionisio, tú eres el empresario. Muchos desafíos al sector empresarial en nuestra región, la tecnología, como bien decía el presidente Aznar, el crony, el capitalismo de amigos es también un enemigo para la empresa, y la defensa de los derechos de propiedad, que como decía Richard Pipes, es lo único que produce riqueza. Entonces, tienes la palabra para que nos cuentes desde tu perspectiva empresarial cómo estás viendo las claves para el desarrollo en esta situación de la región. Rocío, muchas gracias. Qué bien lo haces. Tu moderación siempre es ejemplar, muy amable. Si me lo permiten, quisiera agradecerles a las señoras que nos ayudan con el lenguaje de las señas. Qué bien lo hacen también. Estoy aprendiendo bastante. Y estoy por preguntarle qué señas le podríamos hacer a estos gobiernos populistas que tienen destruidos tantos países, porque como con las palabras ya no entienden, de repente encontramos alguna seña de esas para poder decirles lo que les quisiéramos decir. Pero bueno, queridos presidentes, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Gracias también a la Fundación Libertad y por supuesto al Grupo Libertad y Democracia, que tiene una misión para América Latina extraordinaria, con desafíos que no son menores y también con oportunidades que habrá que aprovecharlas. Hace unos días escuché una conversación entre el historiador Yuval Harari y el cofundador de DeepMind y CEO de Inflection, que es inteligencia artificial, Mustafa Suleyman. Voces muy presentes y potentes en la discusión sobre qué es lo que está pasando en el mundo con el tema de la inteligencia artificial. Cuando Suleyman anunciaba lo que viene en la inteligencia artificial en los próximos 5 años, Harari reaccionó diciendo que aquello será el fin de la humanidad, de la historia de la humanidad como hoy la conocemos, y luego cuando lo presionaron un poco dijo, bueno, es el fin de la dominación humana sobre nuestra historia. Estamos viviendo la era exponencial en la tecnología, probablemente el ciclo más extraordinario que ha vivido la humanidad desde los cavernícolas. A los latinoamericanos este momento tan extraordinario, difícil también, con oportunidades, pero también con retos importantes, nos agarra, nos toma desorganizados, atrasados, confundidos, dispersos, distraídos y enfrentados, más o menos como está todo el mundo. El problema para América Latina es que somos la región del planeta que en este momento está enfrentando muy mal sus desafíos y encima somos los que menos estamos avanzando. Nuestros números económicos y sociales son malos y están peor que antes. Pero lo más grave es que no hemos logrado comprender que la política y la economía son dos caras de la misma moneda. Y cuando esa moneda se maneja mal, el impacto social es terrible. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. Voy a hacer un rápido balance con unos números que son pesados, pero los voy a hacer muy rápido. Luego pasaré por una brevísima reflexión y luego haré una propuesta en los próximos 8 minutos. ¿Cuál es una de las caras del balance de América Latina en este momento? Somos 652 millones de latinoamericanos, el 8.4% de la población mundial. Brasil y México son el 52.4%. Nada más, tenemos la mitad de los bosques tropicales del mundo, el 30% de toda el agua disponible, el agua dulce, tenemos el 40% del total de recursos hídricos renovables del planeta, tenemos el 33% de los mamíferos, tenemos el 35% de las especies de reptiles, eso sí está claro. Tenemos el 41% de las aves, el 50% de los anfibios y el 50% de la vida vegetal del Caribe, que es absolutamente único. América Latina tiene el 12% de las reservas probadas de petróleo. Argentina, Bolivia y Chile tienen el 60% del litio del planeta. Somos uno de los grandes graneros
del mundo, productores de las materias primas que alimentan al planeta, entre otros recursos naturales, a extremos que ya vimos lo que ese dinero es capaz de financiar entre el 2000 y 2014, cuando hicieron lo que hicieron los populistas con todo ese dinero. O sea, la capacidad de construcción que tienen esos recursos es formidable. Lamentablemente, quienes lo tuvieron en sus manos en ese momento lo usaron para destruir muchas cosas, vidas, esperanzas, no digamos democracias, economías, etcétera. Tenemos en este momento todavía un bono demográfico extraordinario. La población joven entre 10 y 24 años anda entre 160, 170 y 200 millones de latinoamericanos, no es menor. Tenemos el clima, el paisaje y todavía la alegría a pesar de todo. Eso es América Latina. Ahora, ¿cuáles son los números de la otra cara de ese balance? 2021, la tasa de pobreza en América Latina, 32.3, 211 millones. La pobreza extrema, casi el 13%, 78 millones de seres humanos. La crisis económica que inicia en 2014 hizo que para finales de 2020 el PIB per cápita de América Latina solo fuera el 70% de lo que fue en el 2014. Ojo con este dato, estamos en el 70% de lo que era el PIB latinoamericano en 2014. La pandemia causó la mitad del problema. Lo grave es que no logramos la tracción para regresar a los números ni a las tendencias de antes. Y acuérdense de este detalle, estamos un poco atascados. En 2010 la deuda pública representaba el 31% del PIB de la región, para 2019 subió al 46% y se incrementó al 56% con las políticas fiscales agresivas de 2020. Una pandemia. Entre 2014 y 2019, América Latina tuvo uno de los periodos con peor desempeño económico desde 1901. Es cierto, hubo los momentos críticos de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero en los últimos años, del 14 al 19, ojo con lo que pasó con América Latina. Y cuando estamos en medio de esta tormenta, las condiciones del mundo han cambiado de tal manera que no está claro cómo vamos a salir de esta o cómo vamos a recuperar la atracción de la que estamos hablando. Estamos a finales de 2023, la situación no mejora y las perspectivas tampoco. Del 2000 al 2010, los países emergentes de Asia crecieron el doble que América Latina y de 2011 a 2020, el triple. Hasta África empieza a crecer o a mostrar tendencias más positivas que la rica América Latina. Esto sucede en este ciclo del mundo en el que, además de la degradación de lo político, también está cayendo el comercio. El comercio, medido como proporción de la economía mundial, empezó a caer en 2008 y sigue cayendo. La única otra ocasión anterior en que esto sucedió fue a partir de 1913 y el resultado fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando no hay comercio, no se genera riqueza y cuando la gente empobrece, surge la violencia. Nos ponemos bravos. Cuando sumamos los ingredientes que no son menores en América Latina, como son la corrupción, que es causa y efecto, el narcotráfico y el crimen organizado, pues nos pone en ese lugar de vergüenza que con el 8% de la población mundial estamos más o menos en el 25% de los crímenes violentos en América Latina. Y luego, si hablamos de salud, educación e infraestructura, también tenemos rezagos importantes que, sumado a lo anterior, pues llega a extremos de poner a algunos países en situación de inviables si no corregimos nuestra historia. Por eso yo me pregunto a veces, ¿cómo es posible que hayan políticos que se digan a sí mismos políticos, que llegan al poder por la vía electoral, aplican políticas públicas, se equivocan y se dan cuenta que no funcionan? Está bien, eso se vale, es humano, pero cuando lo hacen una y otra vez y luego vuelven a ganar las elecciones por eso y lo siguen haciendo y luego se roban las elecciones y lo siguen haciendo,
Eso se llama disfrazar políticas públicas de criminalidad, de una ambición enferma de poder, y lo que hacen es destruir países, como estamos viendo algunos de América Latina, donde lo que han tenido no son políticos, sino criminales en el poder. Y eso, esa locura a la que le hemos puesto de nombre el populismo autoritario, el populismo corrupto, la enfermedad del poder o como quieran, pues bueno, nos tiene en este momento en la vida de América Latina con riesgos importantes. También existe un problema de expectativas, o sea, la distorsión que generan las redes, la sobrecarga ideológica, la demagogia de la izquierda populista y la agenda del Grupo de Puebla, pues nos tiene ocupados también, y esos pues le dedican tiempo y recursos a lo que saben hacer, que es destruir países. De alguna forma esto explica lo que sucedió en Chile y su desenlace con el ataque terrorista que vimos en 2019, que había un tema de manejo demagógico de las expectativas, y a pesar de la batalla que dio el presidente Piñera, hubo una elección en la que ganó una izquierda un poco extraña, de esa que vive un poco en la estratosfera, pero los chilenos están corrigiendo, porque tienen una historia, tienen cultura, tienen estadística que les puede ir enseñando por dónde está el rumbo. Necesitamos que Chile vuelva a ser el referente de América Latina. En el caso de Perú, ¿qué pasó en el Perú? Una economía que en 10, 12 años bajó 19 puntos en sus niveles de pobreza, con un crecimiento económico que se estaba convirtiendo en la estrella de América Latina. ¿Qué fue lo que falló en Perú? La política. Y ese es precisamente el problema que tenemos en América Latina. Lo que está fallando es la política. No hemos sido capaces de tomar más responsabilidad sobre esa que es la actividad más importante en una sociedad, en una democracia, en una nación. Los mejores 50 años que ha vivido la especie humana, probablemente, muchos de los acá presentes y algunos que ya estarán cerca de los 100 años, lo vieron, pero a partir de 2008, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza la construcción del mundo occidental, el gran desarrollo de Europa y Estados Unidos, llegamos a 2008 con la gran recesión y el mundo cambió de verdad a unos niveles que no hemos sido ni siquiera capaces de entender en dónde seguimos parados. Estamos un poco confundidos con el tema. Y a partir del 2008 empezamos a ver que llegamos al siglo XXI y los liberales, la derecha en Occidente, nos acomodamos. Dejamos de defender los valores de la libertad, los principios de la democracia, y pensamos que eso que ya estaba más o menos instalado iba a seguir caminando por un camino seguro. Pues no fue así. Miren cómo estamos hoy, con bastante más de la mitad de América Latina perdida, la otra mitad en peligro, y ya vimos el costo que eso tiene. Entonces, las élites nos dormimos, abandonamos la política, y la mayoría de los políticos que se dedican a la política ya vimos lo que hacen. Aquí lo que tenemos son excepciones. Ya quisiera América Latina tener uno tras otro presidentes como los que forman este grupo. Eso lo tenemos que rescatar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? América Latina hoy tiene principalmente un problema de élites. Las élites nos acomodamos, nos quedamos dormidos, y la élite académica encerrada en sus bibliotecas, la sociedad civil dispersa, dividida y muchas veces enfrentada, y las élites económicas de América Latina en sus burbujas, ocupados en sus empresas, que tienen mucho mérito, por supuesto, pero se olvidaron que si se quedan sin país también se van a quedar sin empresa, y la política necesita recursos para florecer, para existir de una forma estructurada y con capacidad de ofrecer contenido, del contenido que desarrolla países, y eso es lo que no estamos haciendo. Por eso, el desafío de América Latina es rescatar la política, devolverle los valores que se extraviaron, formar una nueva clase dirigente, una nueva generación de tecnócratas y de líderes políticos. Ese es uno de los espíritus del Grupo Libertad y Democracia. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Esto pasa por la construcción, la creación de partidos políticos. Hay algunos esfuerzos. El presidente Macri aquí está dando una batalla admirable
para rescatar Argentina, una vez más, en un nuevo intento, y esperamos que lo logre. Pero no pueden ser esfuerzos aislados. A partir del 2008 y cada vez más las elecciones las están ganando outsiders. Y esto da una idea clara del rechazo, de la necesidad de cambio que sienten los pueblos y que están dispuestos a votar casi por cualquier cosa, con tal de que no sea la política tradicional. Y esto, como de repente puede presentar una oportunidad, también es muy peligroso. Entonces, eso de vivir en el péndulo, de que de repente hay un buen proyecto que dura 4, 5, 6 años porque tuvo la oportunidad, pero que otra vez regresemos a lo mismo que teníamos antes y de lo que queríamos salir, eso no resuelve el problema. América Latina necesita de una vez por todas un modelo de desarrollo basado en una plataforma política que sea capaz de darle continuidad a ese modelo de desarrollo. Políticas públicas que funcionan, que resuelven los problemas de fondo del país, crecimiento económico, solución a los problemas sociales, etcétera, etcétera. Ese es el gran desafío de América Latina. Y como al final del día lo que queremos evitar es de que América Latina siga eligiendo AMLOs, Evos, Correas, Petros, Lulas, Boric y demás, lo que tenemos que hacer es mejorar la oferta política. Y eso solo lo vamos a poder hacer si invertimos recursos humanos y recursos financieros en la construcción de esa plataforma política que sea capaz de ofrecer una alternativa política real para América Latina y no la basura que tenemos en tantos de nuestros países, destruyéndolos. Y encima con el voto popular. ¿Por qué? Porque los engañan. Eso es terrible, eso debemos cambiarlo de cualquier forma. Entonces, y voy terminando, ¿qué tenemos que hacer? Un proyecto liberal de refundación de la política para América Latina, cada país con sus proyectos, pero coordinados y comunicados. Y en eso el Grupo Libertad y Democracia puede jugar un papel importantísimo, porque tiene la autoridad moral. Está formado por presidentes que han salido con la frente en alto, que hicieron su mejor esfuerzo, que tienen la experiencia, que en política eso es un gran capital, y es en eso en lo que hay que trabajar. Y el siguiente esfuerzo es ir a patearle los traseros a los muchachos de las élites económicas en toda la América Latina. Venga, señores, hacen falta unos centavitos para formar buenos partidos políticos, formar instituciones académicas, que son más que tanques de pensamiento, instituciones académicas dedicadas a la formación de tecnócratas, de dirigentes políticos, a la formación de una nueva generación de latinoamericanos que sean capaces de gobernarnos mejor. Ese es el camino para América Latina. Querer seguir haciendo o pretender seguir haciendo lo mismo y pensar que vamos a obtener resultados distintos, lo han dicho unos cuantos a través de la historia, es una locura. Y lo que toca en América Latina es asignar los recursos suficientes, económicos y humanos, para formar la generación de rescate para América Latina. Ese es el desafío de esta generación de latinoamericanos, ese es el gran desafío de nuestros tiempos y esa es la responsabilidad que espero yo que asuma el Grupo Libertad y Democracia, porque si no son ellos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dionisio, estupenda tu ponencia, de verdad. Tenemos un poquito de tiempo, Gerardo, no sé si vamos a permitir algunas dos preguntas. ¿Quieres hacer una? Pero sí me gustaría una pregunta, no sé si es clave o no, pero ¿deben los empresarios entrar a la política? Aquí tenemos unos presidentes que fueron empresarios y entraron a la política. Esto es un dilema que muchas veces en nuestros países se presenta, que si los empresarios no deberían meterse a la política y viceversa, ¿no?